Este mensaje se llama Silencio. ¿Sabes cuán importante es saber guardar silencio? A lo largo de mi vida he vivido muchas malas experiencias causadas por las palabras, malas palabras, palabras de más, palabras de menos. Debemos de aprender a controlar nuestra lengua porque su naturaleza es lastimar. A veces hasta cuando nos queremos dar palabras de aliento o dar palabras de aliento a alguien más, las mismas palabras que salen de nosotros terminan lastimando. Yo no me refiero a dejar de hablar para siempre o a cortarte la lengua, claro que no. A lo que yo me refiero es aprender a hablar con prudencia. Y si de plano eres una persona por naturaleza imprudente, es mejor aprender a guardar silencio. ¿Por qué te digo todo esto? Pues a lo largo de mi vida, mi mayor pasión fue aprender a estructurar ofensas verbales, y algo que pude descubrir en todo esto es que entre más pasas tiempo hablando o palabreando y además disfrutas hacerlo, tu corazón se comienza a combinar con tu lengua, tus sentimientos, tus pensamientos, tus emociones, todo esto. Cuando comienzas a interactuar con tu lengua, trae resultados muy dañinos. Los primeros que reflejan estos resultados son los que te escuchan, pero conforme va pasando, tú mismo comienzas a sentir el daño que producen tus palabras, tanto en las otras personas como en ti mismo, porque te roba la paz, te quita la calma y algo dentro de ti se entristece, aunque para mí en aquellos tiempos me fue formando callo en el corazón y lejos de entristecerme comenzó a producir en mí mismo cierto placer sádico. He peleado tantas veces por culpa de las palabras que ese mismo desenfreno verbal, esa misma desvariación mental que me producía placer insultar y trabajar a las personas por medio de las palabras, al llegar a Dios, Él mismo me ha enseñado a ser mejor usando mis palabras y darles un nuevo sentido. Una cosa es que Él me ha mostrado el daño que pueden causar mis palabras, pero a veces me ha resultado muy difícil hacerlo, porque cuando tengo algún enojo o cualquier emoción fuerte, lo hago repercutir en mis palabras, pero Dios mismo me ha regalado grandes herramientas para poder hacerlo. 1 es la prudencia, 2 la mansedumbre, 3 la templanza y 4 su ejemplo. Vamos primero con la prudencia y vamos a ir a una sección de la Biblia muy hermosa, que son los proverbios que escribió el rey Salomón, hijo de David, que agradó mucho a Dios, porque cuando Jehová le dijo que le pidiera lo que quisiera, Salomón decidió pedirle sabiduría a Dios para gobernar su pueblo, y esa palabra sabiduría es la clave de todo esto. Vamos a Proverbios capítulo 2 del versículo 1 al 6, y dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La prudencia es la virtud de actuar de forma justa, adecuada y con moderación. Y si ponemos atención en estos versículos, nos da 4 palabras que tienen el mismo significado entre sí. 1 es sabiduría, 2 prudencia, 3 inteligencia y 4 conocimiento. Dentro de los significados de sabiduría aparece la prudencia, la inteligencia y el conocimiento. Dentro de los significados de prudencia aparece inteligencia. En el significado de inteligencia aparece prudencia, sabiduría, y el significado de conocimiento aparece la palabra saber. Por lo tanto, podemos deducir que la prudencia se da o es lo mismo que la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento. Y qué versículos tan claros y hermosos, porque nos dice la manera de encontrar esa sabiduría, y es: si recibes mis palabras, o sea, si aceptas las palabras de Dios y mis mandamientos guardares dentro de ti. La palabra guardar significa obedecer. Dice también que si la buscares como a la plata y la escudriñares como a tesoros. Yo nunca he visto un tesoro, pero me imagino que cuando encuentras una cantidad grande de oro o dinero, como en las películas o en las caricaturas, quedas cautivado y hasta ganas te dan de aventarte un clavado. Asimismo debemos de hacer con la sabiduría,
¿Y sabes dónde encuentras esa sabiduría? Es en tu Biblia. Así que nuestro gran tesoro es nuestra Biblia. Tu corazón ante la Biblia debe de quedar tan deslumbrado y cautivado que escudriñar cada página sea como lanzarse un clavado entre un tesoro. Cuando descubres el valor de ese tesoro que es la paz, podrás darte cuenta que es mejor que el oro puro. Por lo tanto, tenemos claro que solo Dios es el que nos puede dar esa sabiduría, y para obtener esa sabiduría es necesario 1. Aceptar las palabras de Dios, 2. Obedecer sus mandamientos, 3. Escuchar a Dios, 4. Inclinar tu corazón a la prudencia y además hablar con prudencia, 5. Buscarla como a la plata, 6. Escudriñar tu Biblia. Y si haces todo esto, pasará algo como lo que dice en Proverbios capítulo 2, del versículo 5 al 6. Dice: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Vamos ahora a ver la palabra mansedumbre y templanza a grandes rasgos, porque son 2 herramientas claves para aprender a guardar silencio cuando es necesario. Mansedumbre, que es la que hemos traducido por amabilidad o cortesía. Aristóteles tenía por costumbre definir todas las virtudes como el término medio entre 2 extremos, entre tener esa cualidad por exceso o tenerla por defecto, y entre los 2 extremos se encontraba la debida proporción. Por lo tanto, Aristóteles define mansedumbre como el término medio entre el exceso de ira y la total incapacidad para sentirla, o sea, que el hombre que es manso es el que siempre se indigna en el momento adecuado, cuando es debido, y nunca cuando no tiene motivo. Para decirlo de otra manera, el hombre que es manso es el que siente indignación por las injusticias y los sufrimientos de los demás, pero nunca se indigna ante las injusticias y los insultos de los que es objeto. Así que el hombre que es manso es el que siempre muestra su disconformidad en el momento oportuno y nunca cuando no hay motivo. También se usaba esta palabra para un animal que había sido completamente domado. Por tanto, el hombre que es manso es el que tiene todos los instintos y las pasiones bajo perfecto control, pero debemos de tener en cuenta que esa virtud sobrepasa nuestra naturaleza humana. Por lo tanto, para alcanzarla, solamente Dios puede hacerlo. Por lo tanto, definimos la virtud llamada mansedumbre como: es el hombre que está tan controlado por Dios que se indigna cuando debe indignarse y nunca cuando no debe. Mientras que la palabra templanza se define como el dominio propio. Platón usaba esta palabra para autocontrol. Es el espíritu que ha dominado sus deseos y la búsqueda del placer. Es la virtud de la persona que la hace tan dueña de sí que la capacita para servir a los demás. Cuando nosotros entendemos estos conceptos, podemos darnos cuenta que aquella persona que es templada tiene el dominio de sus propias palabras y acciones a tal grado de guardar silencio cuando es necesario. Estas son tan solo 2 grandes virtudes de 9 que componen el fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5 versículo 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Que si tú buscas diariamente ese fruto, sabrás cuándo es momento de hablar, cuándo es momento de guardar silencio, cuándo es tiempo de actuar, cuándo es tiempo de guardar la calma. Ahora vamos a ver la 4ª herramienta que Dios nos ha dado, y es el ejemplo de Jesucristo. Y para comenzar a abordarla, me gustaría leer unos versículos que se encuentran en el libro del profeta Isaías. Vamos a Isaías capítulo 53, del versículo 3 al 7. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová
cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aquí el profeta Isaías está hablando de Jesucristo. Qué palabras tan fuertes y verdaderas. Y no sé tú, pero al menos yo, cuando leo este pasaje, se me hace un nudo en la garganta, pues refleja todo el amor de Cristo por nosotros, refleja la totalidad del amor de Dios, nos pone el mejor ejemplo para saber cómo actuar y cuándo guardar silencio. Pues imagínate que cuando Jesús estuviera pasando por todo esto, se hubiera puesto a decirle a los fariseos y a las personas que lo estaban condenando, pero van a ver, ahora que vuelva van a ver, no saben con quién se están metiendo, no los voy a perdonar, es más, si quiero puedo hacer que vengan ángeles y me ayuden, o si quiero puedo hacer que les llueva fuego, es más, cuando se mueran voy a hacer que el fuego del infierno arda 1000 veces más. ¿Te imaginas qué hubiera pasado? Y además, ¿puedes darte cuenta del resultado de aplicar esas virtudes? Guardar silencio, poner todo en manos de Dios, y aún así, perdonarnos y dar su vida por nosotros solo para salvarnos. Mi pregunta es, entonces, ¿por qué tú, cuando te molestas con mamá, con papá, con tus hijos, con tus hermanos, con tu pareja o con tu prójimo, te resulta tan difícil ser prudente y guardar silencio? Vamos a orar. Dios de Abraham, gracias por tu amor, gracias por el ejemplo que nos has dado, gracias por la sabiduría que tú nos has prometido si te aceptamos, te obedecemos y te buscamos con todo nuestro corazón. Te ruego en el nombre de Jesús que nos enseñes a guardar silencio cuando es necesario y nos permitas disfrutar los resultados de saber hacerlo. Alabado seas por siempre y para siempre. Amén. Este mensaje se realiza en Iglesia Vida Nueva. Búscanos en YouTube y Facebook como Iglesia Vida Nueva. Que la paz de Dios esté con ustedes. Bendiciones.